La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Pero bueno, ya estamos ya en vivo en las redes de Wicca México en una nueva edición del ciclo de conferencias Administración y Autogestión, las cuales se hacen a propósito del postdoctorado que hago yo, Daniel Cortázar Triana, en el PICA, en el Posgrado Integral de Ciencias Administrativas en la Universidad Autónoma Metropolitana, y que en alianza con Wicca pues sale en el podcast Organización y Sociedad, que saldrá en una siguiente edición. Pues bueno, hoy tenemos el gusto de tener al profesor Olimpo Morales Benítez, quien nos viene a hablar de temas muy interesantes con respecto a la inteligencia artificial. Yo le pedí, como hablábamos ahorita con Olimpo, a una inteligencia artificial a propósito de esta conversación que vamos a tener, pues quisiera una presentación de Olimpo. La voy a leer y la vamos a corregir inmediatamente. Vamos a hablar alrededor de ella y luego ya vamos a hacer las preguntas. Entonces, pues bueno, dice, hoy nos acompaña el profesor Olimpo Morales Benítez, abogado y académico colombiano, especialista en Derecho a la Integración y Propiedad Intelectual. Es presidente del Centro de Libertad y Pensamiento Otto Morales Benítez, CENTOTO, dedicado a promover las ideas democráticas y sociales del pensador Otto Morales Benítez. Además, es profesor en la Universidad del Rosario y miembro de prestigiosas academias como la Academia Colombiana de la Lengua y la Real Academia Española. Actualmente preside LEIA, el programa de la Real Academia Española llamada Lengua Española e Inteligencia Artificial, que busca asegurar que la inteligencia artificial utilice el español con precisión, musicalidad y armonía, preservando la riqueza y claridad del idioma en la comunicación con las máquinas. Este programa es clave para integrar la tecnología con el buen uso del español, promoviendo la inclusión y reduciendo brechas en el acceso a estas herramientas. Pues bueno, esto es lo que nos dice Perplexity. Pero Olimpo, por favor, pues preséntese usted ante nuestra audiencia y ahora sí de manera humana, digamos. Bueno, muchas gracias, Daniel, ¿cómo están? Yo estoy muy orgulloso, muy agradecido, me siento muy honrado de estar participando en un espacio de la Universidad Autónoma de México, invitado por WICA en el marco del programa PICA y pues de las que sé que tienen distintas cercanías y eso nos une porque tienen cercanía con la provincia, con la periferia. Eso hacemos nosotros desde el Centro Libertad de Pensamiento, tratando de llevar conferencistas y donando bibliotecas y computadores a municipios y a regiones apartadas del país. Básicamente, Perplexity está bastante bien, la inteligencia artificial. Yo simplemente aclararía que en este momento de mi vida, porque la medida que la vida va avanzando, pues uno tiene distintas vidas. En este momento de mi vida yo estoy concentrado en los temas de inteligencia artificial. Primero que todo, creo que no existe la inteligencia artificial, pero eso ya es otra discusión. Esa es una expresión de McCarthy en 1956 en el Congreso de Dartmouth, que me dijo, pues el día que una máquina logre que un humano no reconozca que está hablando con una máquina, existirá la inteligencia artificial. Y la tesis de McCarthy, que era un hombre muy importante, pues director de MIT, laboratorio, etcétera, pues cogió camino. Y yo hablo de paradigmas tecnológicos, pero en realidad la expresión es inteligencia artificial. Yo participo en la comunidad, en la comunidad práctica de inteligencia artificial, que es un grupo interdisciplinario que tiene su base en la Universidad Externado, participa en la Academia de la Lengua y todas las, digamos, de las facultades de Derecho, facultades de Filosofía, Antropología, Sociología, etcétera, y trabajamos estos temas de inteligencia artificial. Y muy de cerca con la Real Academia de la Lengua en el proyecto, en la iniciativa LEIA, que es Lingüística Española e Inteligencia Artificial, que es un poco lo que vamos a desarrollar hoy. Muchas gracias. Pues Olimpo, muchísimas gracias.
Organización y sociedad. Vámonos a eso justamente de Leia, ¿no? Pues explíquenos qué es eso de Leia, para qué existe, cómo está estructurada, por qué la Academia Española de la Lengua se metió a hacer este proyecto, y se interesó pues en crear Leia, porque además creo que no es que nuestra audiencia la conozca muy bien y creo que es importante pues darla a conocer más, ¿no? Entonces, pues Olimpo, por favor, coméntenos qué es esto de Leia. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a hacer una pequeña, digamos, situación para nuestros oyentes y quienes nos acompañan y los investigadores que luego accederán a Spotify y a la difusión que haremos todos por redes. El tema es el siguiente. Nosotros hablamos del español. ¿Por qué el español? El español es un idioma, una lengua que se habla por 600 millones de personas en 23 países, con penetración muy grande en países como Estados Unidos, donde, óigame bien, profesor Daniel, la comunidad más grande de habla española en Estados Unidos, si yo le pregunto, ¿usted qué me va a contestar? Texas. Pues es el 30% de Estados Unidos, según yo, ¿no? Pero el idioma, pero la comunidad más grande está en Chicago, no está en Ok. Texas ni en California, mire usted. Entonces, bueno, esos 600 millones que hablan español, pues tienen una gran diversidad de acentos, de conceptos, de concepciones religiosas, políticas, continentales. Y lo que trata de hacer la academia, la Real Academia, lo que hacemos las academias, es tratar de que esas lenguas verdaderamente nos comuniquen. La comunicación es lo que nos permite convivir lo mejor posible. Sin la comunicación y sin el lenguaje, la vida se dificulta aún más. Entonces, ese español, pues, está regado en el mundo y empieza a caminar por las máquinas sin que nos demos cuenta. Yo no sé qué parte de nuestra vida hoy dialogamos con una máquina. Ya para nosotros no es para nada exótico lo que estamos haciendo ahora. Yo me siento comunicado con usted, con Talía, con los oyentes, las personas que nos están escuchando no sienten que les falte algo, no sienten que, es decir, digamos, la relación presencial en este momento, digamos, que no es exactamente lo que nos están. Entonces, nosotros hablamos con máquinas. Sus relaciones tienen todo que ver con máquinas. Las empresas ya le han dicho a usted, este trámite no lo puede hacer con un ser humano. Las universidades, cada vez más grandes y más complejas, las universidades simplemente le dicen a usted, simplemente le dicen a usted, tiene que entenderse con el robot, con el bot, y va haciendo el proceso, y es muy difícil llegar a un ser humano. Y cuando uno llega al ser humano, porque usted lo conoce, por cualquier cosa, el ser humano le dice, sí, pero qué pena, no puedo hacer nada de eso, el trámite tiene que avanzarse por lo que llamamos inteligencia artificial. Entonces, ¿qué español hablan estas máquinas? El segundo idioma que hablan las máquinas es el idioma español. Es decir, el primer idioma como lengua, es el mandarín. El segundo es el español, no es el inglés como la gente cree. Es el español, como lenguaje natural. Porque Claro. inglés todo el mundo tiene una medida, entonces me van a decir que es el inglés. No, es el español. Y en las máquinas, el primer lenguaje, claramente es el inglés, y el segundo es el español. Entonces, la Real Academia Española dice, muy bien, ¿quién le está enseñando a esas máquinas? ¿Qué español están hablando esas máquinas? Y entonces viene la iniciativa
básicamente de un hombre muy importante, porque las instituciones también las hacen hombres, que es el doctor Muñoz Machado, porque, digamos, las academias tienden a negarse a la inteligencia artificial. Muñoz Machado dijo, no, vamos para allá. Y la gente que está entrando a la Real Academia, es gente que esté cercana a eso. Por ejemplo, Asunción Gómez, que fue la que hizo la norma, que es la que sigue la Unión Europea, que es una verdadera persona, un paradigma en los temas de inteligencia artificial. Entonces, empieza esta iniciativa y con la primera persona, con la primera institución que se habla es con Telefónica. Telefónica ha estado muy cercana a la Real Academia Española y Telefónica fue la que tuvo el primer programa de comunicación, pues Turi, que es 1947, una cosa así, pero Aura, que es el programa de Telefónica, pues ya es el primer programa que empieza como, Aura, tóqueme esto, Aura, póngame esto, Aura, no sé qué, todavía era simplemente unas cancioncitas, ¿sí? Y eso se empieza a desarrollar a una velocidad enorme. Entonces, ahora uno le dice, pues Aura, si quiere Aura, o si quiere Siri, o si quiere Alexa, o si quiere el que sea. Entonces le dice, póngame en Spotify, búsqueme no sé qué. Entonces, Telefónica se aproxima y por ahí se aproximan todas las demás. Entonces llega Microsoft y dice, tengo interés en esa iniciativa. Llega Google y dice, tengo interés en esa iniciativa. Llega Amazon y dice, tengo interés en esa iniciativa. Entonces, Muñoz Machado dice, pues vamos a reunirnos. Y crea lengua española e inteligencia artificial. Y se hace la primera reunión hace unos 2 o 3 años, donde llegan todas estas personas con una, digamos, limpieza de espíritu maravilloso. Todo lo que pensamos, las multinacionales que nos penetran la vida, la intimidad que nos gobiernan, las grandes fortunas, eso ahí no tenía nada que ver. Yo le voy a mandar a usted y a ustedes para, pues, para que nutran como se diga, digicototeca o como se diga ahora, esa palabra tenemos que crearla. Entonces, ahí llegaron. Chema Alonso, el director de Google, personaje, pues ya se imaginará usted la categoría del tipo. Este pues le dice, mire, estamos programando las máquinas, pues ¿quiénes? Ingenieros. La mayoría en idioma inglés. Exacto. Entonces, necesitamos nutrirnos del idioma español y que ese idioma, que esa lengua sea correcta. Muy bien. Entonces, empiezan a discutirse dificultades muy grandes. Una palabra en México tiene un significado, en Colombia otro, en Filipinas otro. Pero aparte de eso, en las distintas regiones de México también. Entonces, ¿cómo hago yo para buscar el común denominador? Que es muy Yo, complejo. pues, yo escribí un ensayo que se llama La patria es la lengua. ¿Usted dónde habita? En su lengua. Ujú. Y a veces habita en varias lenguas distintas vidas. Tiene una relación en francés con alguien con que usted se entiende en francés, por ejemplo, o en portugués o en inglés, dependiendo. Esa es una, digamos, ahí hay un universo completo en esa lengua, en ese significado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que las máquinas no nos deformen la identidad? Ese es el sustento, el origen del proyecto Leia. La RAE se fundó en 1713 en Madrid. La primera academia de la lengua se funda en 1400 y pico, que es la de la lengua italiana. Y Ujú. luego viene la Real Academia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire lo lindo, lo que hace la Academia de la Lengua. Brilla, pule y da esplendor. Reflexity, nuestro asistente, dijo que lo que pretendíamos era que no se perdiera la musicalidad, la cercanía. Miren lo fácil es esta relación entre nosotros. Usted y yo nunca nos hemos visto, tenemos un contacto y sin embargo la lengua de alguna manera nos une.
Pero aparte de eso, tenemos simpatías, por lo menos los colombianos, tenemos demasiada cercanía con México, con su lengua, con su música. Sí, Claro. pues los historiadores nos nutrimos mucho porque México fue verdaderamente el gran pionero de todos los temas de independencia en todo. Pues aquí cuando hacemos una constitución en 91, se la habían hecho en 1907 y nosotros estamos felices, ese tipo de cosas. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Vienen todos estos genios, el de Microsoft. Le voy a contar lo de profesor Benjamin. Resulta que nosotros empezamos a trabajar la lingüística española en inteligencia artificial, pero encontramos, esto era el profesor Juan Carlos Vergara, que es un hombre superior en temas de gramática, digamos, es una especie de Cristiano Ronaldo en los temas de la lengua, ¿sí? Y pues dijimos, bueno, hasta aquí llegamos, porque en la academia hay filólogos, hay lingüistas, hay dialectólogos, hay todo ese tipo y donde hay alguien que programe, que entienda de ingeniería, etcétera. Yo era como digamos, un poco el que avanzaba en inteligencia artificial con el profesor Juan Carlos, y mm, entonces yo tenía un contacto en Telefónica y le pedí a ese contacto que si nos daba una audiencia, así lo hizo, dijo, los puedo recibir 10 minutos, era la coordinadora para América Latina y Colombia, 10 minutos tal día, y llegamos, 10 minutos, señora, necesitamos alguien que nos ayude a saber qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros entendemos la lengua y el idioma, pero ya cuando vamos a acercarnos a la máquina, pues para nosotros sí es una pantalla y un teclado, no llegamos más allá. Entonces nos consiguió una cita con el profesor Benjamin. El profesor Benjamin es el director de inteligencia artificial de Oxford, que estaba prestado, no sé si todavía, pues por Oxford a Telefónica para apoyar a la RAE. El profesor Benjamin nos dice, estoy feliz de encontrarme con ustedes porque la gramática, para que hablemos un poquito de gramática, la gramática de Cuervo, que es colombiana, siglo XIX, es la mejor para programar las máquinas. Entonces, muy conciso. Usted me regaña si estoy haciendo lo que usted no quiere. Entonces, muy conciso. ¿Estoy juicioso o no estoy juicioso? Es que aquí yo también tengo una colección de críticos detrás de cámaras terrible, ¿no? De milagro no me han anulado No le han completamente. interrumpido. No, no, interrumpido, no, pero pues es decir, me hacen caras de me sacan letreros, cosas. Entonces resulta que miremos qué es lo que tenemos que hacer. La gramática es como una caja, como un algoritmo, donde están metidas las reglas de qué, las reglas de lo que se vuelve una lengua. Esa gramática sale de esa caja, así por vectores, por matrices. Y ahora hablamos un poco de las redes neuronales y eso. Entonces sale y se vuelve una lengua, que esa lengua en principio no tiene muchas reglas y va evolucionando a volverse un idioma. Ese idioma ya tiene una cantidad de reglas. En el caso nuestro, el español, el 7 tiempos de los verbos, subjuntivo, perfecto, etcétera. Y ese idioma, llámese español, llámese francés, llámese italiano, tiene las mismas raíces, ese idioma se expresa a través de qué? Del lenguaje. Entonces, el lenguaje, esta es una apreciación pues mía, el lenguaje es absolutamente libre. El lenguaje no tiene ninguna regla. El lenguaje lo que tiene es un ambiente que es distinto, un ambiente social, un ambiente moral, un ambiente científico, un ambiente matemático, un ambiente. Y ahí nos entendemos con ese lenguaje. Correcto. Entonces viene una cosa circular. Ese lenguaje se devuelve y pasa por el idioma y va a afectar la lengua. Porque como el lenguaje es dinámico, la lengua si se queda estática pierde el sentido porque ya nadie la va a hablar.
¿Usted habla sumerio? No, pues exactamente, uno ya no habla eso. ¿Y usted se ha preocupado de estudiarlo? No. No, es Entonces, más, no sé hablar latín a pesar de que en teoría sé latín. bueno, sí, Entonces ahí es donde van muriendo esas cosas, ¿no? por eso. Entonces, fíjese la cosa circular de que hablábamos. Esa cosa circular, ¿qué hace? Esa cosa circular hace que la lengua evolucione por el uso, por la adquisición de significados, por lo mismo que va pasando en la sociedad. Y la lengua, otra, se va quedando en desuso. Entonces, ¿qué Ujú. hacen las academias? Recogen lo que quedó en desuso y lo guardan. Son los arcaísmos, porque en los arcaísmos de alguna manera están las raíces, los orígenes, etcétera. Y lo otro es que lo empiezan a integrar a los diccionarios. Hay un diccionario central que es el diccionario de la Real Academia, donde ustedes, los mexicanos, los filipinos, los colombianos, mandamos nuestras palabras para que se integren. Y hay un diccionario de las distintas regiones, ya hay un diccionario panhispánico de duda, ya hay un diccionario del español jurídico y hay miles de diccionarios para que podamos, esos 23 países, esos 600 millones de personas, logremos que la lengua no pierda, siendo dinámica, no pierda de alguna manera su unidad. Entonces, esa caja donde tenemos la gramática, no voy a referirme sino a dos corrientes, la generativa y la estructuralista. La generativa es la de Noam Chomsky. Noam Chomsky decía, usted trae la gramática integrada. Y según Noam Chomsky, y eso lo vemos quienes, por ejemplo, en mi caso ya son nietos, en su caso serán hijos. Si me explico que usted ve cómo van aprendiendo, sobrinos o lo que sea, cómo van aprendiendo sin que nadie les enseñe. El niño repite, pero luego empieza a estructurar y luego lo primero que hace es enfrentarse al adulto. Porque cuando el adulto toma una determinación que no le gusta al niño, al bebé, pues, estoy hablando de 3 años para abajo, ¿qué hace? Grita y después argumenta. Y si ese argumento no tiene acogida, pues vuelve y grita. Eso podría ser ya la adulta la ley. Entonces, la generativa es, usted tiene la gramática dentro de usted y usted va a aprender una lengua materna. Si usted nace uigur en la China, pero llega a Estados Unidos, va a aprender inglés. Y luego tendrá, esa es la lengua natural, el lenguaje natural o la lengua materna. Luego podrá tener otras muchas, pero ya son lenguas secundarias. Bueno, esa es la generativa. La estructurativa es que esa gramática se va generando por usos, por costumbres, y usted no la tiene adentro, dice Saussure, que es el icono de esa corriente, usted no la tiene adentro, sino que la va construyendo, y es un poco lo que le pasa a uno con los idiomas que ha venido aprendiendo, que siempre está en construcción, el segundo idioma. Es decir, usted, por ejemplo, trabaja en inglés, pero es inglés. ¿Sí? Y ya cuando avanza demasiado, la gente dice, caramba, me da dificultad porque para hablar español, que era mi lenguaje natural, ya me toca pensar. Digamos, hay un momento en que uno no tiene que pensar. Entonces, lo que se requiere es un trabajo enorme, complejísimo, técnico, intelectual, sociólogos, antropólogos, filósofos. ¿Para qué? Para que, miren la preocupación de las grandes empresas, lo que nos dicen ellas a nosotros, no nosotros a ellas. Dicen es que nosotros necesitamos que ustedes nos orienten, porque si no va a haber países que van a hablar con acento Siri o con acento Alexa, ¿sí? Porque Sí, usted termina hablando como con la persona que se comunica. Entonces, lo que necesitamos es buscar que esa lengua, que ese idioma que hablan las máquinas sea un idioma muy difícil, neutro. Entonces, sacarle la miandria, que es lo que está ahora, que es el odio a los hombres,
porque antes era la misoginia, pero ahora lo que está peligroso es la miandria, ¿no? Pues que nos quieren acabar. Entonces, que no haya miandria, que es decir, que no se metan los mensajes, ¿sí? De ni meandria, ni misoginia, ni racismo, ni sexismo, ni preferencias sexuales, ni descalificaciones de color de piel, de nada. ¿Quién las mete? Pues las puedo meter intencionalmente. Entonces, una de las labores de la iniciativa Leya, pues es que los ingenieros con sus computadores digan, un momentico, aquí me metieron una cosita, ya vamos a mirar eso. Entonces, ese es el sentido de Leya, tratar, pero es muy difícil. Y tampoco Claro. sabemos qué sería lo mejor, porque un idioma neutro como es. No, pues no existe. Incluso, bueno, me parece muy interesante que sea la gramática de Cuervo la que dé ciertos parámetros como bogotano y amante de mi acento o dialecto, como queramos llevarlo, al nivel que queramos llevarlo, me parece genial y un argumento más para poder defender ciertos usos que tenemos por ahí guardados, que además creo que van perdiéndose, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que no viene para nada al caso. Em, Simplemente un comentario personal que doy aquí con respecto a de dónde viene esa información. Pero claro, poder alimentar una máquina con toda la información de lo que es el español, cuando nosotros mismos no nos entendemos, aquí quizás nos estamos entendiendo por esa relación, bueno, primero porque somos dos bogotanos hablando, pero además, pues México y Colombia tienen una relación así de fuerte, entonces, pues bueno, nos entendemos muy fácilmente. Yo aquí en México no tengo muchos problemas de comunicación, a pesar de que a veces, muchas veces no me están entendiendo. Pero, por ejemplo, uno habla con chilenos y a veces uno se pierde porque no tiene ni idea qué es lo que está pasando. Em, entonces, eso pues entiendo perfectamente, se vuelve una dificultad gigante que la máquina hable español cuando además está trabajada con programadores y en su generalidad muchos programadores anglosajones, ¿no? De lengua inglesa, lo cual conflictúa más el asunto, siendo que las estructuras gramaticales precisamente son tan diferentes. Pero bueno, eso a modo simplemente de un poco de resumen de un poco lo que nos está comentando el profesor Olimpo. Y para introducirnos ahora a la importancia de entender lo que nos está diciendo Olimpo, y es que, pues, digamos que yo ya digo que somos cyborgs. Definitivamente separarnos de esto se volvió casi imposible, ¿no? Como que estamos aquí pegados. Ya la mano es un celular en sí mismo. Este tema de cyborg, pues lo traigo de Donna Haraway y su manifiesto, que además es del 84, ¿no? Em, y más allá de lo que diga o no diga Haraway o lo que diga después todo el mundo que ha retomado esta autora, pues a mí lo que me parece importante escuchar Olimpo de parte pues suya y obviamente con esta cercanía a Leia es pues porque es importante hablar con la máquina, ¿no? Ya lo estamos haciendo, pero porque es importante hablarle a la máquina y porque es importante que la máquina aprenda a hablarnos, ¿no? ¿Qué tiene que aprender la máquina para que podamos controlar nosotros a la máquina y no al revés, ¿no? Justamente para que no hablemos Siri, no hablemos Alexa, sino que la máquina se comunique en español con nosotros, ¿no? Organización y sociedad. Entonces, pues bueno, para usted, ¿por qué es importante que, que hablemos con la máquina y que la máquina aprenda a hablar? Bueno, la máquina, digamos, yo soy muy convencido del ser humano, digamos, de la superioridad del ser humano frente, digamos, la máquina es un asistente que encuentra las cosas. Por ejemplo, yo tengo una asistente famosa porque no encuentra nada, ¿sí? Pero la máquina encuentra todo. La mía no bota todo, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues es mi asistente y no quiero tener otra, pero ¿qué es lo que me hace la máquina? La máquina sabe buscar las cosas, pero no sabe nada de nada, no entiende nada. Es como ese amigo por ahí que se sabe todas las canciones de tango o de mariachis, pero no sabe quién era José Alfredo Jiménez. ¿Sí me explico? ¿O qué significó socialmente? No,
Él lo que sabe es que en 1932 a las 10 de la mañana cantó eso no sé dónde, Sí pero sabe no, datos. no sabe. Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces, digamos, el cyborg es una expresión en evolución. Mi información, como lo dijo Reflexity, ¿sí? Perplexity. Reflexity es, mi información, digamos, formal es como jurista. Entonces, entonces, el, pues, mi formación es como jurista y entonces yo me encuentro con la realidad de los derechos, que ya vamos en derechos de cuarta y quinta generación. El primer derecho, los derechos humanos; el segundo derecho, el derecho a la propiedad; tercer derecho, el derecho del ambiente, y llegamos al cuarto derecho, ya ahí nos empezamos pues, a usar la imaginación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hacemos de imaginación? Pues resulta que el cuarto derecho ya hay gente que habla del derecho de las máquinas. Ahí nos acercamos al cyber. Yo les voy a pedir que me perdonen lo de Donna Haraway, que me lo perdonen en el sentido de que Donna Haraway es una persona que merece un análisis completo, porque es que ella en 1984 empezó a hablar de un cyborg, pero unido a todo el feminismo, a todos los temas de género, etcétera. Y yo siento que después de Donna Haraway, ese tema, digamos, del cyborg, etcétera, y pues todo eso, ella es una, digamos, persona adelantada a su tiempo, y pienso que será recogida y retomada y estudiada, como decir un Turing, como decir un Balmer con las escalas de Balmer, como decir un Bohr con la física cuántica, ¿sí? Porque hoy, pues obviamente estamos hablando es del cyborg, hablamos es de singularidad, singularity, que es la tesis de Kurzweil, ¿sí? La tesis de Smith, Hoover, de Morris, de Locke. Es decir, singularidad es cuando el hombre estará plenamente integrado a la máquina. Entonces, si nos vamos a los derechos de cuarta generación, entonces encontramos que la pregunta es ética y moral. Yo le pregunto, Daniel, pero no es para que me conteste, porque si no nos sacan aquí de la televisión, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es lo que nos hace humanos? El mal, la capacidad de mal, la capacidad de crueldad, la posibilidad de hacer actos corruptos. Eso es lo que nos hace ser humanos y nos distingue de las máximas, porque no será la bondad, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense en qué parte somos, mejor dicho, en qué momento ese derecho de las máquinas, que es el cyborg, que era lo que planteaba la Haraway cuando todavía no pensábamos, Dios mío, que fuéramos a llegar donde estábamos. Entonces Sí. ella decía, bueno, ¿cómo hacer el género de un cyborg, etcétera? Ella es una persona para estudiar profundamente. Pero entonces resulta que el derecho de las máquinas es de las máquinas. A ver, ahora todos los derechos son universales y eso está bien y eso es lo que queremos. Entonces, seguramente, espero que no le dañen el corazón, pues quiero decir una enfermedad, ¿no? Porque de otras maneras sí siempre se los dañan a uno, pero entonces ese corazón suyo necesita un marcapasos. Hoy eso en México, en Colombia, en España, en todas partes, sí, pues es cuestión, aquí todo lo hacemos con un mecanismo que es la tutela. Entonces pediré que me pongan un marcapasos y después pediré que el marcapasos sea de tal generación, etcétera, etcétera. Lo mismo me pasa con las prótesis. Tengo derecho a tener una mano que perdí o no perdí, pero ya estamos avanzando a un punto donde estamos hablando, por ejemplo, de la privacidad de la mente. La privacidad de la mente es que usted hoy, digamos, yo no sé si yo le mandé o no le mandé información sobre mí, pero de hecho fuimos a Perplexity, o a Google o a donde sea. Pero la realidad es que usted es lo que Google haya decidido que usted sea. Usted es lo que Perplexity o Gemini o eso. Punto. Y de hecho lo hacemos así. Yo me encontré haciendo una cosa en una reunión de profesores, se me animó una profesora joven
Me dijo, profesor, me interesó lo que usted dijo, etcétera, yo quisiera hablar con usted. Entonces yo le dije, vea, aquí está mi tarjeta, Google M, y si paso el examen de Google, me llama. Como a los 8 días me llamó y me dijo, profesor, pasó. Pasó el O no sé, examen. pasé el examen. Porque claro, yo voy a Google y por ahí me meto a todo lo suyo, lo que ha escrito, lo que ha dicho, lo que no sé. Y de pronto, en ese conocimiento, que probablemente nos ahorra un conocimiento personal que antes teníamos, yo digo, no, descalifico a esta persona, en realidad no tengo interés en eso. Muy bien, entonces, el derecho de las máquinas, el cyborg, ¿cómo funciona? ¿Hasta dónde, cuándo soy un ser humano? Cuando mi cerebro todavía es mi cerebro, o mi cerebro ya lo trasladaron a otro cuerpo, o mi cerebro, que eso ya se puede, en gran parte vamos en el 30%, pero llegaremos al 100%, entonces mi cerebro lo van a pasar a la nube, entonces yo voy a estar en la nube. Ese cyborg, por ejemplo, la nanotecnología médica que va a permitir que encuentren la enfermedad y la corrijan, prácticamente desde el punto de vista teórico, hoy podemos decir que la muerte desapareció. Entonces, Claro, sin la muerte, la vida tiene alguna, digamos, algún sentido. difícil ¿Tendrá? pregunta. Bueno, yo no sé, yo no quiero preguntarle a mis hijas, sobre todo no a mis yernos, ¿ustedes quisieran que yo les durara 200 años más? Y ellos van a decir que es mucho. Y imagínate, 200 años. Es decir, la pregunta mía es, yo quiero volver a vivir todo, que quiero volver a tener, por dicho, ¿cuántas generaciones de nietos has tenido, Daniel? No, yo ya voy por la 25ª, ¿sí? No, Tengo está mil muy loco. quinientos Entonces, no sabemos esa parte, digamos, cómo va a evolucionar ese cyber. Ha habido experiencias, voy a mencionar, si me lo permiten, la de Neil Harbison. Harbison es el primer cyborg, sí, año 2000, reconocido como ciudadano. Le cuento. Harbison nace con una deficiencia visual, solo veía grises. Y entonces desarrolló, todo el que tiene alguna deficiencia desarrolla alguna de sus facultades. Entonces él empezó a tocar música y la música pues tiene que ver todo con las frecuencias y eso le generaba unas sensaciones y unas cosas, pero entonces encontró que, pues, que leía que habían unas fotos del universo que fotografiaron el Big Bang, que no sé qué. Entonces él leía que los colores de no sé qué, qué sé cuánto. Decía, ¿cómo es esto? Se aproxima a la NASA y la NASA le dice, pues no, no es que nosotros tomemos la foto, nosotros recibimos unas frecuencias, esas frecuencias tienen unas equivalencias y nos dan unos colores. Y el tipo se puso a trabajar en eso y desarrolló un chip donde él pues ponía el chip en un color y eso le mandaba una frecuencia. Entonces, examinando los insectos, él veía que los insectos se orientaban con la antena y le puso al chip una antena y lo dirigía, pues como dándole vuelticas, esa cosa, y lo dirigía al rojo, le mandaba la frecuencia al rojo, no sé qué. Listo. Y lo redujo de tamaño y se fue para el hospital en Inglaterra, él es inglés, se fue para el hospital y dijo, hágame el favor y me instala este chip para que yo pueda recibir. El hospital dijo, no, qué pena, nosotros no metemos en eso. Entonces él empezó una batalla con el sistema médico, etcétera. No lo logró, nada que lo lograba. Pero le pasó una cosa adicional, se le venció el pasaporte. Entonces fue a Croydon a pedir el pasaporte y entonces le dijeron, señor, quítese la antena, porque ya, luego de que no le ayudó el sistema médico, consiguió un médico en la calle, el médico le puso el chip y él ya veía los colores, él dice que su vida le cambió, pero que además le pasó una cosa que no entiende, y es que empezó a soñar en colores que nunca había visto, pero su mente llegó a traducir, él no sabe cómo, y ya soñaba en colores. No veía, pero soñaba en colores y ya reconocía los colores. Entonces le dijeron, quítese la antena, no me la puedo quitar, es parte de mi cuerpo, es parte de es mi vista. Usted no puede sacar los ojos.
Y por ese lado sí ganó el pleito y le otorgaron el pasaporte. El Eso pasaporte como cyborg, no como, como Neil Harbison, pero ya con reconociendo pues, sus digamos, ojos. con uno de sus sentidos que no era humano. Ujú. Por eso la pregunta inicial que hice para este segmento era, ¿cuántos sentidos tiene usted para que sea un ser humano? Porque ya estamos hablando de que la conciencia claramente, aparentemente, no está eso que decimos que el alma se va, que sale. Pues ahora se habla de unas equivalencias cuánticas y todo eso, pero eso sí sería otra cosa. Entonces, fíjense que una cromatopsia lleva a que este señor desarrolle eso y eso se vuelve un fenómeno. Y entonces crea toda una corriente, pues ya tiene una fundación, entonces, pero crea toda una corriente y entonces empiezan a pasar cosas. Una geóloga se instaló un sensor para tener información de los movimientos telúricos, pero se estaba volviendo loca porque resulta que la tierra Se mueve todos tiembla los días. constantemente. Entonces se han puesto, digamos, se han hecho experimentos y no son prácticos. Como si fue práctico montar la rueda en el eje, como si fue práctico montar en un eje un elemento cortante, la lanza, luego la flecha, ¿sí me explico? Claro. Entonces, esos cyborgs, ¿sí? ¿A dónde nos van a llevar? Es la discusión de la singularidad. Entonces ya viene la preocupación no es del cyborg, sino qué derecho tengo yo, ¿sí? Pues digamos, a la privacidad de mi mente. Voy a poner dos ejemplos, usted me va señalando. Uno es, uno es, por ejemplo, el caso de la primera sentencia, no ha habido sino dos, una de la Corte de Chile y una de un tribunal de Brasil, protegiendo la privacidad de la mente. Un señor compró una diadema como esa que usted tiene, y yo estoy seguro que usted, esa diadema apareció en algún lado, usted la compró, o fue, o estaba en promoción, o la pidió por internet al Temu y le llegó eso, usted la había pedido verde, lo que sea. Usted no ha mirado qué condiciones aceptó usted en esa diadema. Porque cuando usted la estaba mirando en internet, usted le dio a todo cookie, sí, 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 sí. Y entonces le llegó la diadema y la tiene puesta. Y resulta que la diadema dice que todas las, pues que la información que recojan con esa diadema la pueden utilizar exclusivamente para mejorar el programa. Y usted, que es un científico, pues jurista, demandó eso, porque él encontró que a usted le está recogiendo información, usted está reaccionando de alguna manera a lo que yo estoy diciendo, y eso está iluminando un lado de su cerebro o el otro. Entonces, bueno, ya eso se prohíbe, pues, digamos, ya hay sentencia en ese sentido. Pero si vamos a que usted, por ejemplo, se ve envuelto en un episodio donde hay un muerto, es decir, hay una fiesta en una casa o en su casa o lo que sea, luego hay una discusión con su pareja, luego su pareja se cae y se mata y entonces empieza el juicio. Y en ese juicio, eventualmente, yo voy a poder pedir que me den el historial de la música que usted oye en Spotify o de los podcasts que usted ve. Entonces vamos a ver, o incluso el registro, porque Spotify ya está haciendo eso, pues con voluntarios, el registro para saber cómo le programo la música. Entonces hay música, unos instrumentos que le activan una zona u otra al cerebro, donde está el erotismo, donde está la violencia, donde está eso. Entonces eso ya se puede usar como indicio, será un indicio. Hoy, por ejemplo, todos tenemos el DigiLibre de Spotify. Y Digi le dice, hola Daniel, buenos días, qué bueno verte. Sí, te voy a poner no sé qué. Entonces resulta que Daniel ese día no está para eso. Le toca el botoncito y dice, bueno, entonces ahora te voy a llevar a lo que ella en parte. De pronto está nostálgico, ¿sí? Y le das al botoncito, hombre, entonces de pronto está romántico. Eso ya lo hace. Entonces, lo que viene con el cyborg es que tenemos que empezar a pensar en una serie de derechos, el derecho a la identidad digital,
el derecho a no ser perfilado por algoritmos, lo que le he dicho, ¿sí? Y viene el derecho de las máquinas, que es el derecho del cyber. Porque resulta que usted hoy acepta que su celular, que ahora me lo mostró, se le acabe la pila en 3 años. Ujú. Pero como usted no va a durar 3 años, porque usted está en este mundo, entonces usted ya va a necesitar, por ejemplo, en este momento, iPhone 13 se conecta con, pues quiero decir, lo puede conectar usted con todos los cargadores, pero el 14 ya es no sé qué coso A. Entonces, socialmente, uno le dice, ¿tú tienes iPhone? Y dice, sí, pero 14. Es decir, no le sirve al tuyo que es 13. Pero el 13 ya no hace no sé qué. Y al 7 ya te advirtieron. Señor, el 7 le seguirá funcionando, pero ya no le va a correr no sé qué aplicaciones. Entonces la pregunta es, como esas máquinas están integradas a mi vida, a mi economía, y en muchos casos estarán en mi cuerpo, entonces el derecho a la máquina es a que tenga una vida eterna. Es decir, nos vamos a enfrentar, señor, usted no puede decir que mi máquina se deteriore, porque está dentro de mí, es lo Claro, que me permite. Entonces, esa es como digamos, la evolución que tendrá el cyborg y la singularidad. La pregunta es, digamos, en la medida que interactuamos con las máquinas, que ya lo dijimos en este diálogo, que ya no nos extraña estar hablando, yo siempre estoy dialogando con usted. Con usted nació una relación, etcétera, con Talía, etcétera, ya estamos, ¿sí? Es decir, yo puedo escribirle a usted o llamarlo o lo que sea, o si voy a México le digo voy a pasar, ¿será que lo veo? Si me explico, todo eso pasa, lo mismo va a pasar. Digamos, esa, digamos lo que estamos discutiendo con los matrimonios con máquinas, porque con mascotas ya no hay problema a través de las fiduciarias. Yo le dejo la fortuna, dejo unas ujú, instrucciones o lo que sea. Pero hay matrimonios con máquinas, Japón. Entonces yo ya ok. no quiero vivir con una persona, sino con una máquina, que además tiene textura, olor, sabor. Yo llego a la casa y entonces tiene sensores que dicen viene de buen genio, bien mal genio, cansado, activo, una cantidad de cosas. Entonces la pregunta es, ¿el derecho es de las máquinas o de aquellos Que que usan ya las dependen? máquinas. Y empiezan mil cosas, es decir, hay que buscar a alguien que me lleve un paquete con 1 kilo de cocaína, busquemos a alguien que tenga un marcapasos porque no pasa por los sensores, pero también es un riesgo que todos lo lleven a perder. Es eso. Entonces, esas palabras son las que necesitamos que nos comuniquen, pues, conceptos. Conceptos que Ujú. como usted ve no está claro, no creo que nadie lo tenga claro, ni la legislación, ni la medicina, ni la madre, nadie. Sí, hay que construirlo. Y la máquina, pues bueno, vamos a ver qué tanto sabe al respecto. Yo, por ejemplo, ya me salí de Spotify justamente por eso. Su DJ me pareció pésimo, un algoritmo totalmente mal manejado, el de Spotify, pero a propósito, además del control de emociones del que habla Lisa Prensky, a propósito justamente del manejo de esos algoritmos que uno como usuario no se dedica a estudiar, no se dedica a criticar, pues porque ahí está, y le doy play y ya estuvo. Y como estábamos acostumbrados a que ponía un disco y ya no hacía nada más, pues tenemos la misma relación con la máquina. Creo que ahí hay un tema súper importante con respecto al manejo de esos derechos, o más bien que el manejo, más bien a la comprensión de esos derechos como usuarios de la Construcción. máquina. Y construcción, claro que sí, importantísimo ese concepto. Pero bueno, para no alargarnos en esta discusión, porque esto ya nos lleva a otro camino y es pues el control que podría o no generar una máquina o la persona detrás de la máquina, pero de alguna forma vinculado también. em, y también ya para ir cerrando, profesor Olimpo, a mí me gustaría que nos cuente Organización y sociedad. pues qué podemos esperar entonces. ¿Existe un futuro?
Tenemos un futuro, vamos a morir como futuro, o las máquinas, la relación con esta máquina va a ser cada vez más fuerte como justamente ese matrimonio con la máquina. Pero a mí lo que más me interesa es lo que nos enfoquemos, justamente porque usted mismo lo dijo, lo que nos construye finalmente es el lenguaje. La comunicación es lo que nos permite tener este momento, ¿no? La relación existe en tanto hemos hablado, ya sea por WhatsApp, ya sea por Zoom, ya sea por donde sea, por la máquina que sea por la que hemos hablado. Pues, ¿qué podemos esperar del lenguaje? ¿Qué podemos esperar de las mutaciones del lenguaje? El lenguaje, em, más bien, esas mutaciones del lenguaje están ocurriendo por cómo le hablamos a la máquina o más bien por cómo la máquina nos habla y qué podemos esperar a futuro, pues, de este lenguaje. No, a ver, digamos, vamos a usar un concepto que algunos dicen que es insuficiente, que es el concepto del principio de la etimología, ¿no es verdad? La etimología explica el origen de la palabra, pero no explica cómo esa palabra se va a usar. Ujú. Sí, la ¿Estamos? mutación. Sí, sí, digamos, no porque, bueno, es que no me gusta mutación porque es que no es que la palabra mute, sino que adquiere otro significado. Porque puede seguir significando algo para un grupo social, económico, digamos, geográfico, sigue significando lo mismo en el campo, pero ya no en la ciudad, pero ya no en otras circunstancias. Entonces, las herramientas, digamos, la lingüística moderna lo que nos permite es entender por qué cambian esos usos, por cómo cambian esos usos, por qué algunos se mantienen y otros cambian. Eso estudia la lingüística, sí, tratando de entender eso. Pero mire lo que pasa. Donde las máquinas, y esa preocupación la traía básicamente Google, el ingeniero de Google decía, mire, resulta que las máquinas, nosotros, este era Google, ¿no? Y el de Microsoft y la de Amazon, era una niña, estoy de acuerdo. Nosotros estamos dedicados es a limitar el lenguaje, no a enriquecerlo, porque las máquinas tienen la capacidad de tener todo, pero resulta que los diccionarios, por eso nos necesitan, limitan. Usted escribe, Daniel, usted va escribiendo y de pronto pone un rojito. Ese rojito es, por ejemplo, biometría. Lleva malado ahí, le salió el rojo. Usted, consciente o inconscientemente, porque como usted tiene que entregar el trabajo, el paper, el documento, la propuesta, usted siempre está atrasado. Entonces usted no se va a poner a discutir con Google, no va a meterse a los diccionarios, ¿no? Entonces usted ¿qué hace? Le da ahí encima de la palabra y Google le dice cualquier vaina con biometría y usted escoge. O le da sinónimos y dice, pues deben estar bien y ¡pim! Mete un, eso no, se fue, ¿sí? Y lo limitó, biometría es correcta. Pero vamos a otras cuestiones un poquito más complejas. Hacker. Entonces, si usted llega y ve cuando se introdujo hacker, entonces hacker, ¿quién era el hacker? Era malo, el hacker entraba donde no debía entrar, etcétera. El hacker era más o menos lo que, pues me imagino que lo seguirán haciendo cuando había esas reuniones familiares en las fincas, ya unas primas chusquísimas, todo el mundo a mirar por el ojo de la cerradura. Eso era un hacker, ¿sí? El hacker era alguien que tenía una información o accedía a una información que no debía tener. Ahora hay ya hacker blanco, hacker de sombrero blanco, de sombrero negro, etcétera, porque el hacker es el que, imagínense la importancia de un hacker, es el que puede descubrir dónde está la puerta de entrada para hacer un daño o la puerta de entrada para construir mejor. Entonces, digamos que el concepto que nos va dando la máquina, la inteligencia artificial, los diferentes instrumentos con que nosotros nos interactuamos hoy. Yo me monto a mi carro, cualquiera que sea, no es que tengan
No, pues, sí, yo ya no estoy manejando el carro, soy un computador. Sí, Y el computador me está diciendo si gasto más gasolina, menos gasolina, no sé qué. Y si alguien quiere ponerme que el carro se estrelle, pues me lo puede poner sin ninguna dificultad. Entonces, digamos que lo que se trata es de que lo que puede hacer un proyecto como Leia es que esto vaya lo más acompasado posible. Pero lo que sí ocurrió y seguirá ocurriendo es que la comunidad, la sociedad, nosotros como seres humanos, actuaremos en unas cosas iguales, pero en otras vamos cambiando la conducta. Una atroz. Nosotros nos sentamos, ahora llegamos a la casa en la tarde y prendemos el noticiero. No, que el señor no sé qué decidió bombardear un sitio donde hay niños, porque de pronto los niños crecían y se volvían terroristas. Entonces, y usted mira eso y usted no llora, no rompe la televisión, nada, sigue, entonces ya, mire, eso nos insensibilizó. Poder ver, digamos, la guerra en directo nos insensibilizó con la guerra, ¿sí? sí, Y así nos está pasando en mil cosas. Las relaciones humanas ya, que son tan difíciles, entonces a veces es más fácil con una máquina. ¿Tú qué vas a hacer? No, me acabo de comprar un vestido nuevo para mi avatar o algo, o un arma mejor, porque usted compra en los videojuegos, ¿no es verdad? Entonces, no, me gané $500 y me los gané y entonces tengo un tipo de la China que hoy sí no me va a ganar. ¿Y con qué quieres con él? ¿Y quién te va a alimentar? Pues el señor de la pizza o el señor de... Y no que, pero vas a estar con tu novia. No, 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 eso es muy complicado, eso es una relación complicada. Con el videojuego me va mejor. Entonces, nos hemos ido alejando de eso. Yo no sé hasta dónde toda esta relación con las mascotas tenga que ver con que descubrimos que con la inteligencia artificial yo puedo pagar. La mascota no me reclama, la señora o la novia, es una relación compleja. Con la mascota no. La mascota yo le digo quítese, se quita y vuelve con la colita bailando. Yo quiero ver si yo le digo cualquier cosita a mi señora cuánto me dura el lío. Entonces, digamos, todo eso que estamos desarrollando como sociedad, no sé, no sabemos a dónde nos va a llevar. Nos va a llevar a un futuro que para los que estén en este presente, pues será normal, ¿sí? Es decir, digamos, habrá cosas que no cambian, las relaciones interpersonales serán iguales de difíciles, se harán distintos. Usted antes iba, en mi época uno salía a caminar por la calle y las muchachas también, entonces uno pasaba 10 veces y se sonreían, ahora ellos no Tinder y ahí se encuentran. Y claro que todos saben que se están diciendo mentiras, ¿sí? Pero de alguna manera digamos, el juego es descubrir hasta dónde esa mentira es aceptable o no es aceptable. Entonces las máquinas no nos van a reemplazar, arre- nos van transformando. Eso sería que yo plantearía como conclusión. La máquina no le va a quitar a usted el empleo se lo va a quitar a alguien que se aproximó a la inteligencia artificial que usted no quiso. totalmente. El que sabe Eso es manejar la máquina. De todo esto, justamente lo que me parece importantísimo, Olimpo, es que justamente estamos hablando de cómo la máquina y nosotros nos relacionamos con ella, ¿no? Y veo una conclusión importantísima acá, y es, si no aprendemos a hablarle a la máquina, pues entonces nos vamos a ir atrasando, ¿no? El ejemplo de Tinder. Si no aprendemos a identificar quién nos está diciendo la verdad o la mentira, pues no nos vamos a relacionar muy bien ahí. El ejemplo de las noticias. Si no aprendemos a identificar cuándo me está diciendo mentiras la pantalla, más allá de si alguien atrás hizo la noticia o no, pues nos vamos a ir atrasando. Y el ejemplo, regresando sobre Perplexity, si no identificamos que la máquina me está diciendo la verdad sobre Olimpo cuando yo le pregunto quién es, pues entonces estoy cometiendo, no lo llamamos un error, pero es una relación complicada, otra vez para no volver sobre esa dificultad sobre el relacionamiento, y es, pues no le estoy entendiendo tampoco, no me estoy comunicando bien con esa máquina, ¿no? Entonces, quizás aquí lo importante, más allá de lo que enmarque Leia como un
marco gramatical de comunicación, también es nosotros qué vamos a hacer para alimentar esa máquina. Yo sí soy de los que le da al Word a adjuntar esta al diccionario. Yo utilizo mucho una palabra que es transorganización. Claro, Obviamente no está. qué bueno que lo traigas, porque ya estás agradecido de que tú puedes alimentar el diccionario. Pero mire la cosa tan linda que en estos días tengo que adelantar esa discusión con una de las investigadoras aquí del Centoto, que dice que Wikipedia no es confiable porque ella la puede, la La puede puede tocar. corregir. Pues resulta que los test que han hecho de Wikipedia encuentran que esa construcción colectiva es mejor que la construcción de la enciclopedia británica. Es decir, que el nivel de confiabilidad de Wikipedia hoy es muy alto y es una construcción colectiva. Mire, puede que haya una persona que diga yo quiero deformar a Daniel. Sí, Bueno, sí tendrá sentido. Ahora, hay una cosa que nos queda pendiente para el futuro, que es el tema de, usted me dice, si sí eso es verdad o no es verdad. Entonces entramos al tema de la posverdad, que ujú, es que ya no nos importa que sea verdad o no sea verdad, sino la que verdad es una construcción. eso fue lo que me dijo la inteligencia artificial, o eso fue lo que me dio en la primera búsqueda, pero si quiere busco más. Entonces, Exacto. digamos, así como antes, por ejemplo, hace un tiempo, esta reunión nos hubiera puesto muy nerviosos a los dos. Si nos va a funcionar, si seré capaz, si podré entrar. Ya no. A las 10:45, que era la hora que habíamos dicho, usted me dijo, Limpo, ¿me escucha? Y yo le dije, sí, señor, estamos en eso. Los problemitas técnicos los resolvimos en 2 minutos y tuvimos nuestro diálogo, que muchas gracias de nuevo. Me siento muy alegre de esta invitación y sí, de verdad quiero agradecerles y esta oportunidad de difundir estas ideas y de que se abran diálogos con quienes estén interesados. Olimpo, lo mismo nosotros también le agradecemos mucho el espacio para poder discutir estos temas. A mí me parece muy importante que podamos difundir justamente la importancia del lenguaje dentro de la digitalización, porque a veces la estamos dando por hecho y se nos olvida que hace parte de nuestros relacionamientos. Y como, digamos, en este espacio más investigativo, pues tenemos que entender qué está haciendo dentro de nuestras relaciones sociales y cómo justamente enfrentarnos a las mismas. Entonces, pues de nuevo, Olimpia, le agradecemos muchísimo. Esto fue el ciclo de conferencias Administración y Autogestión dentro del marco del posgrado integral en Ciencias Administrativas. Em, y será o es acogido y posteriormente publicado en el podcast Organización y Sociedad de Wicca México. Pues bueno, Olimpo, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por sus aportes. Pues esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.